Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez Hola, Sapiens. y Sergio Velasco. Hola Maritza, hola Víctor, hola amigos de Cosas de Sapiens. Oigan, pues escribir sobre ciencia y lograr productos que nos gusten a todos, los que nos gusta la ciencia y también a muchos otros que quizá apenas se están dando cuenta de lo interesante que puede ser la ciencia, más allá de aprender datos, sino de involucrarse con la historia, con la fascinación de descubrir, de aprender, de comprender, de imaginar los futuros que pueden venir a partir de eso. Escribir sobre ciencia tiene retos y potenciales muy específicos, así que en este episodio yo les invité a que hagamos una revisión específicamente de eso, de los retos y potencialidades particulares de escribir sobre ciencia. Y en este episodio, para lograrlo, hemos invitado a uno de nuestros amigos, los Sapiens, a Sergio de Régules. Sergio, por ahí andas ya. Conéctate, por favor, porque, bueno, les platico rápidamente. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya está aquí conectándose Bienvenido, con gordo. ¿Cómo nosotros. están? Hola. Bienvenido, Bien. bienvenido a Cosas de Sapiens. Sergio, una vez más, ya nos has acompañado, pero hoy vamos a hablar específicamente de tus libros, porque queremos hablar de esto, de escribir sobre ciencia, este reto entre la precisión y la narrativa que atrape, que explique, pero que se mantenga dentro de los confines de esa precisión, las licencias que se puede dar el escritor para lograrlo. Y es que Sergio eh, tiene un estilo que lo caracteriza en sus libros, que ahorita mencionaremos algunos, que es a la vez entretenido y preciso. Yo creo que esos son los bordes de los que estoy hablando, entre entretenido y preciso. Eh, y nos va a platicar ahorita un poquito de algunos de estos, porque ya ha estado con nosotros Sergio, es la tercera vez que acude a nuestro llamado y te lo agradezco mucho. Ya nos acompañó en este podcast en algunos de los primeros episodios que hicimos en la Feria Internacional del Libro, cuando estaba aquí presentando precisamente un libro que se llama Surfear el espacio-tiempo. Llegó con Miguel de Alcubierre, que también nos acompañó para un episodio para platicar de su trabajo. Y también nos acompañaste cuando hicimos este episodio sobre las momias de Maussan, ¿te acuerdas? Con la doctora Julieta Fierro, que estuvo Marco Vinagrillo, Daniel Galarza, que platicamos acerca de, pues bueno, lo, 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 lo que hace bien Maussan para venderse. Y es que eso es algo muy importante, ya lo platicamos en varios episodios. La ciencia tiene que también hacer su trabajo, y escribir sobre ciencia es una de las maneras de lograrlo, eh, para, pues, para pasar esos mensajes, para ayudar a que descubramos esos diamantes, porque pues en los papers de los papers no van a llegar a los públicos masivos, ¿no? Entonces, escribir sobre ciencia con Sergio de Régules, los retos entre la precisión y el encanto. Sergio, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Platícanos un poquito de tu historia, de esta fase tan importante que tienes como productor, como escritor, porque también es pianista, también ha sido profesor maestro de muchos, múltiples diferentes cursos, diplomados, pero en este caso, de tu faceta como escritor, Sergio. Platícanos sobre escribir sobre ciencia. Pues tú dijiste hace rato, ¿no? Que estamos buscando ser al mismo tiempo precisos y entretenidos, o mencionaste el encanto. Yo diría que en general la divulgación lo que tiene que hacer es cautivar al lector de tal manera que quiera venir con nosotros y luego quedarse, y desde luego no falsear la ciencia. Entonces estas son así como los dos elementos principales que tiene que tener, en mi opinión, la buena divulgación de la ciencia escrita. Y pues es un asunto complicado, ¿no? Muchas veces los científicos se ponen a divulgar la ciencia sin pensar mucho en quién es el público, qué sabe el público, eh, cómo nos podemos comunicar con él, y piensan que se pueden comunicar con el público en el mismo código y con el mismo lenguaje que usan para comunicarse con sus pares. Y resulta que no, porque el paper, como tú mencionaste, nunca va a llegar al público general, básicamente porque no está escrito en los códigos del resto de la cultura humana, y no es un texto escrito para leerse como se lee un buen artículo o un buen libro, ¿no? De hecho, un paper es un texto que rara vez se lee completo, jamás se lee en orden,
¿no? Cuando uno está buscando la información que quiere sacar del paper, y además no se puede entender sin entender el lenguaje técnico de la disciplina de la que se trate, que es un lenguaje muy bueno para comunicarse con los que saben, porque te permite comprimir un montón de información en pocas palabras, pero al mismo tiempo, cuando es un lenguaje que tienes que haber aprendido, de tal manera que cada palabra muy sencilla, como yo que sé, energía, entropía o lo que tú quieras, le diga exactamente lo mismo a tus interlocutores científicos. Pero el problema es que el público no tiene los elementos para desenrollar, para, digamos, para sacar la información de esas palabras. Entonces no se puede hablar en el mismo código con el público general, se tiene que hablar en el lenguaje que empleamos todos. A mí me gusta decir que es el lenguaje poético, el lenguaje de todos los días, ¿no? No quiere decir que tengas que hacer poesía y versos, sino el lenguaje de todos los días que, a diferencia del científico que aspira a la monosemia, ¿no? Las palabras científicas quieren decir una cosa muy específica, en cambio las palabras del lenguaje cotidiano con el que nos comunicamos los sapiens, precisamente, es polisémico, se puede interpretar, cada palabra tiene resonancias, ¿no? Le evoca cosas distintas a personas distintas, y entonces, pues es una forma totalmente distinta de hablar. Entonces tenemos que usar esa forma de hablar, que es el lenguaje cotidiano, el lenguaje poético, y no el lenguaje de los papers. Y eso pues no es fácil, sobre todo cuando uno viene de la investigación científica. Luego también cuando uno no viene de la investigación científica, pues al mismo tiempo hay que saber expresarse por escrito, que no es lo mismo que hablar. Yo he conocido gente que es gran orador, incluso muy buenos divulgadores, que en vivo y en conferencias son excelentes, pero a la hora de escribir como que se ponen todos rígidos, ¿no? Y ya no saben, y aunque no estén escribiendo en lenguaje científico, siguen escribiendo de una manera torpe, poco elocuente, que no dan ganas de leer. Entonces, eso es lo que es difícil de esta profesión. Y justamente el libro que puse ayer en Facebook, que acababa yo de entregar, es un libro sobre cómo escribir, es el primero que me encargan sobre eso. Creo que sale ya para esta FIL, ahí está, es muy probable que esté yo ahí presentándolo, a ver si nos vemos por allá, ¿no? Y es un libro Claro. sobre todo, sobre cómo escribir sobre ciencia de tal manera que la ciencia esté ahí y que además sea una cosa que la gente quiera leer. Tocayo, me pones a pensar en una cosa muy importante que acabas de decir. Vamos a trasladarnos a ese momento en que llegas o te levantas temprano, te pones en tu computadora, ya traes una idea de qué tema vas a abordar, ya te hiciste tu cafecito, estás con los dedos sobre el teclado. Tú sabes que lo que estás escribiendo lo va a consumir alguien. Puede ser un ama de casa, puede ser un joven universitario, puede ser un obrero, puede ser un trabajador, un taxista, un chofer, no sé. Cuando estás escribiendo, ¿qué estás pensando en cuanto estás redactando el mensaje? No solamente estás dando datos duros sobre una cuestión científica, sino, sabes, esto lo va a consumir alguien. ¿A quién tienes en tu mente? ¿Para quién estás escribiendo en ese momento para que pueda ser consumido, como tú dices, con agrado, con alegría, con interés, despertar en el otro todos esos sentimientos para que se quede con tu texto? ¿En quién piensas? Sí, pues es muy chistoso porque no tiene uno una idea específica de una persona o un público en concreto. Es más bien como empiezas a sentir, es una especie de feeling que uno desarrolla, ¿no? A lo largo del tiempo y empiezas a pensar, bueno, ¿qué le va a interesar? A lo mejor sí tiene un modelo de lector, pero no se puede, es muy difícil expresarlo en palabras. Entonces yo simplemente estoy pensando en que necesito interesar a una persona normal, perfectamente inteligente, ¿no? No hay que suponer que el público es tonto, Claro. pero que no sabe la ciencia. Y una cosa que sabemos bien los escritores de cualquier género es que para escribir algo que se quiera consumir, pues no nada más vas a hablar de conceptos abstractos. De hecho, los conceptos abstractos no son muy elocuentes. Tienes que hablar de cosas concretas y tienes que hablar de cosas que les interesen a todos los sapiens. Historias, contar cosas que le pasan a la gente, cosas que te pasaron a ti. Cotidianidad, ¿Eh? cotidianidad. No necesariamente cotidianidad, sí cotidianidad esa es una, pero no necesariamente porque no siempre leemos, no solo nos gusta leer lo de la vida cotidiana, ¿no? También existe la lectura de evasión o la lectura que te hace soñar de cosas Claro. fantásticas y todo eso. Entonces yo diría que no es tanto cotidianidad, es simplemente usar el mismo lenguaje pero apelar a las emociones como en cualquier plática, ¿no? En cualquier plática, en una fiesta, en una reunión, con el ser amado, con amigos, y no hablar de puros conceptos abstractos.
Entonces yo estoy pensando, yo creo, en eso, en que pase el mensaje a otros Homo sapiens que no saben de ciencia. Y eso, claro, te va haciendo escoger ciertas palabras, ciertas formas de decir, ciertas cosas. Yo, por ejemplo, he visto que lo que hago, naturalmente, sin haberlo pensado mucho antes, ahora puedo reflexionar a posteriori, es que ejemplifico mucho con historias en lugar de soltar un concepto abstracto. Mira, lo dice muy bonito Irene Vallejo, la autora de El universo en un junco. Dice, ningún escritor diría una cosa tan plana, tan insípida y aburrida como decir mentiras socava la confianza, sino que un escritor lo que haría es contar la historia del pastorcillo mentiroso, por ejemplo. Entonces, si cuentas la historia del pastorcillo mentiroso, el pastorcillo este que le gustaba gritar, viene el lobo, y entonces venían todos corriendo espantadísimos y luego él se reía mucho porque no es cierto que venía el lobo. Y el día que sí vino el lobo, pues nadie vino porque ya no le creían. Entonces esa es la diferencia entre decir el concepto, decirlo tal cual e ilustrarlo con una historia, un suceso, un cuento, una anécdota personal, algo que todos conocemos. Yo tiendo a hacer mucho eso, creo que es la forma de comunicarse con prácticamente cualquier Homo sapiens, de la edad que sea, provenga de donde provenga de los caminos de la vida. Sergio, yo te lanzo una pregunta. Este, sabiendo que, digo, los que ya nos estamos metiendo un poco a esta labor de divulgación científica, eh, al menos en este programa, por ejemplo, venimos de disciplinas muy diferentes. Yo, por ejemplo, estudié historia y sociología. Entonces, no sé, parece que a uno lo entrenan para ciertas cosas, ¿no? Como investigación, yo tengo ciertas habilidades como habiéndome formado como historiadora, pero ahora que me adentré en historia de la ciencia, me interesa entrarle a la divulgación. Sin embargo, Víctor y Sergio sabrán que, a ver, yo no venía preparada para esto, he aprendido sobre la marcha. Entonces me gustaría saber tu experiencia en esto de la divulgación. Quizás quieras enfocarlo al escrito, pero a lo mejor lo puedes llevar al oral. Em, los profesionistas pocas veces estamos entrenados para esta labor de divulgación científica. Entonces, aparte de la práctica y aparte de acercarte a divulgadores científicos, que en mi caso, siempre lo digo, yo adoro a Carl Sagan. Qué más nos recomiendas para aprender? ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje para lograr ser un buen divulgador científico? Pues yo creo que tiene que ver mucho con que a mí siempre me ha gustado leer literatura, no nada más de divulgación. Es muy bueno leer buenos ejemplos de divulgación, desde luego, pero la literatura es buenísima porque los escritores de literatura, de novelas, de cuento, posiblemente hasta de poesía, son los que han llevado la técnica de expresarse, de decir más cosas con la palabra escrita al nivel más alto de desarrollo. Entonces, lo que hay que hacer es ir y ver cómo le hacen los escritores de ficción para escribir y leer también manuales. Yo tengo un montón de manuales para novelistas, también para periodistas y para escritores de temas de interés general que quieran escribir de manera literaria, pero tengo sobre todo manuales para novelistas. Y ahí recomiendan un montón de las cosas que yo he visto que me funcionan y que yo enseño en mis cursos y que tienen que ver con este asunto de es mejor mostrar las cosas que decirlas, que es un poquito lo que acabo de ejemplificar con lo del pastorcillo mentiroso, que es el ejemplo ese de Irene Vallejo, ¿no? Esa es una. Si has de enunciar algo, mejor antes de enunciarlo, ¿por qué no cuentas algo que te haya sucedido a ti o que le haya sucedido a alguien que permita ilustrarlo mejor? Tengo un ejemplo que saqué de un libro de Javier Marías que se llama Negra Espalda del Tiempo y en un momento tiene un parrafito donde cuenta de un barco muy grande que va por el mar y de pronto a una persona se cae al agua, ¿no? Y el barco simplemente pues no puede frenar, ¿no? Cuando empiezan a sonar las sirenas y el barco empieza a tratar de frenar y de dar la vuelta y nada más se ve una estela blanca que sigue y sigue y sigue sin poder parar y cuando el barco por fin logra dar la vuelta y volver, pues ya no hay absolutamente nada. Yo usaría esto, y lo he usado incluso, para ilustrar el concepto de inercia, ¿no? Que es precisamente eso. Cuando tienes un objeto de una masa muy grande,
cambiarle la velocidad para frenarlo y darle la vuelta es muy difícil. Eso es exactamente la inercia. Entonces yo siento que la historia esta de Javier Marías ilustra, encarna perfectamente la idea de inercia. Y eso es lo que te dicen muchos los manuales de escritores. Muestra en lugar de decir. Ese es uno de los trucos, ¿no? Pero hay muchos otros a la hora de escribir y a la hora de hablar, como por ejemplo, bueno, así muy rápidamente, no meter palabras de más, que es lo que tendemos a hacer mucho cuando hablamos, ¿no? A veces es muy desesperante oír a las personas que no saben hablar muy bien porque todo se les ve en paja, ¿no? Bueno, pues bienvenidos, el Instituto Fulano les da la más cordial bienvenida y vamos a Ah, empezar. Desde la más remota antigüedad el hombre se ha preguntado, todo eso lo puedes eliminar porque es palabrería que no está diciendo absolutamente nada. Entonces aprendes técnicas para concentrar y comprimir, compactar la información de tal manera que cada centímetro lineal de texto esté diciendo mucha más información. Entonces, por ejemplo, puedes eliminar un montón de palabritas que sobran. Yo qué sé, un ejemplo también clásico es busca, en lugar de usar un montón de adjetivos y adverbios para intensificar lo que estás tratando de decir, ¿no? En lugar de decir estaba realmente cansado, pues puedes ir a usar un diccionario de sinónimos, buscar en cansado y encontrar que hay una palabra por lo menos o varias que ya entrañan el cansancio extremo en una sola palabra, como estaba extenuado, por ejemplo. Entonces, con eso puedes ir ahorrando palabras y haciendo el texto mucho más pulido y mucho más compacto y mucho más lleno de información para que el público no se aburra. Entonces, todas esas son, esas y otras, ¿no? Son técnicas para conservar el interés y para cautivar al público. Sergio, ¿qué te parece si te picho, yo picho, tú bateas para mostrar esta capacidad de hacerlo sucinto, resumir y regresarlo en una frase? La pregunta va a ser, ¿cuál fue uno o el reto en este libro, tú y yo por supuesto, que tú crees o cómo lo atajaste o que tú crees que pudiste lograr o que incluso te quedó no completamente satisfecha la manera en que lo hiciste? Es que son libros de cosas complejas. ¿Cómo pudiste lograr que redondearas todas estas ideas que nos dices, por ejemplo, en El Sol Muerto de Risa? Sí, bueno, El Sol Muerto de Risa es mi segundo libro de allá por el año 97, y yo no había todavía como sistematizado o analizado las formas de escribir bien, todavía era yo muy intuitivo. Ya después, como además he tenido que dar cursos, pues a fuerza de escribir y de dar cursos vas viendo, aquí lo que hice es esto, ¿no? Porque es muy chistoso, porque uno puede escribir bien sin saber lo que está haciendo, que yo creo que es lo que me pasaba en los tiempos del Sol Muerto de Risa. Pero sí recuerdo muy bien una cosa, fíjate, ese libro está hecho de una selección de columnas que escribía yo en un periodiquito, que es el único al que le gustó lo que yo hacía, ¿no? Allá por los años 90, cuando dije, pues quiero hacer algo de divulgación en un periódico para no perder el contacto con la ciencia. Otros periódicos decían, no, nosotros queremos chismes del CONACYT y cosas así. Yo dije, bueno, ok, pues entonces yo paso. Y hubo un periodiquito que sí me aceptó, entonces yo ahí publicaba mis columnas y mi segundo libro es una selección de estas columnas que ya iba yo ensayando qué cosas funcionaban mejor, ¿no? Tenía yo un espacio muy breve, entonces esa fue un gran ejercicio, el que tuviera yo muy poco espacio para decir cosas. Eso te obliga a compactar. Y creo que toda proporción guardada, Gabriel García Márquez contaba lo mismo, que por ser periodista él aprendió a compactar la información. Entonces, bueno, pero ya cuando empecé a arreglarlas para este libro, empecé a seleccionarlas y de repente así pues de la nada me di cuenta de que aunque eran temas distintos, sería bonito si por ahí hubiera eh, leitmotivs que se repitieran por todo el libro, de tal manera que todo el libro en conjunto tuviera una especie de unidad. Entonces algo metí por ahí, no me acuerdo exactamente, no sé cómo definir bien el leitmotiv, pero esa era una. Y la otra, me acuerdo de estar yo arreglando las cosas, estar arreglando un artículo, curiosamente era sobre el Alcubierre Warp Drive, la métrica de Alcubierre. En aquella época, cuando Miguel me la acababa de contar, la estaba por publicar todavía, ¿no? Me la acababa de contar de viva voz. Y se me ocurrió, en lugar de decir las cosas así muy seriamente, de repente como que me entró una inspiración y me puse a escribir que la musa de la relatividad se posaba sobre Miguel y se le ocurrían cosas
Y fue así como, sentí así como un desbloqueo en ese momento. Me acuerdo muy claramente que sentí que se me desbloqueaba algo y dije, claro, lo que hay que hacer es escribir de esta manera, con imágenes, con formas tangenciales de hablar que resultan encantadoras, ¿no? Como en lugar de decir, ya a Miguel se le ocurrió, el decir que la musa se le aparece la musa de la relatividad y cosas de ese estilo. Entonces me acuerdo de haber sentido ese momento en que se me desbloqueaba algo en el cerebro escritor, y así me seguí por todo el libro. Bueno, siento que quedó muy bien, sigue siendo uno de mis libros míos preferidos, ¿no? Pero lo chistoso es eso, que yo en ese momento no sabía cabalmente, no podría yo analizar lo que estaba haciendo, sino que tenía un feeling desarrollado a partir de haber leído literatura toda mi vida, ¿no? Y pensar que esa era la forma de hablar para el público y no la que me habían enseñado en la Facultad de Ciencias para comunicarme con otros científicos. Continuando con el reto este de Pichar Batea para mencionar algunos de tus libros y para ejemplificar esta capacidad de síntesis y esto de atraparlo todo y meterlo, ¿cómo meter el universo en un calcetín? Bueno, el universo en un calcetín. Creo que en mis libros hay dos grandes grupos, los que están hechos a base de columnas, artículos reunidos en un solo volumen, y en todos, como en el universo en un calcetín, lo que he hecho es escoger muy bien de tal manera que pueda yo tener como temas que pasan por todo el libro, ¿no? Y luego tengo otros que sí son un solo tema de largo aliento y entonces hay que desarrollarlos desde el principio, como el de Cielo Sangriento y el mapa es el mensaje y cosas así. En el universo en un calcetín está hecho a base de ya no columnas en el periodiquito aquel, porque finalmente ya me salí, ya no me acuerdo qué pasó, sino más bien yo tenía una participación en radio imagen durante mucho tiempo la tuve, tiene una historia interesante, pero acabé yo hablando todos los viernes con Pedro Ferriz en su programa acerca de ciencia. Y entonces, cada vez que iba yo, luego escribía en mi blog, ya así bien armadito, bien por escrito, porque no es lo mismo estarlo diciendo en radio que ya escribirlo en orden. Entonces lo ponía yo en el blog y todo eso lo iba poniendo en mi blog. Y El universo en un calcetín, está hecho básicamente de lo mejorcito de mi blog de cierto periodo. También por ahí hay algunos artículos que salieron originalmente en Cómo ves y cosas de estas, pero también está armado de esa manera y como tenía yo que hablar todos los viernes, entonces ya no podía nada más quedarme con los temas más relacionados con lo que yo estudié, que es física, ¿no? Que a lo mejor es lo que había estado haciendo al principio, física, astronomía, cosas de esas. Bueno, evolución, porque alguna vez pues leí el origen de las especies y cosas así, pero no salía yo mucho de esos temas. La periodicidad semanal me obligaba a abordar otros temas porque si no iba a ser aburridísimo. Una cosa que a lo mejor siempre estoy pensando es no puedo aburrir, ¿no? Es como los médicos dicen, lo primero es no dañar, bueno, para mí lo primero es no aburrir, ¿no? Primum non aburrire, no sé cómo se dice en latín, ¿no? Y entonces, eso me hacía ir a buscar más temas, entonces me ponía yo a mirar revistas como Plus One, que es una revista muy interesante que es de papers, ¿no? Pero de investigación, pero es de temas muy variados, no tiene un tema central y además es de esas revistas que son gratis para el lector y cuestan para publicar en ellas. Y ahí me encontré un montón de temas muy distintos, algunos divertidísimos. eh, por ahí puse algunos sobre si la forma de estornudar podía ser una manera de identificar a las personas, tanto como lo es la huella digital, eh, o la forma de caminar, que parece que también es una forma de identificar. Encontré uno sobre estornudos y de eso hablé, ¿no? Entonces, cambié un montón de temas y por eso El universo en un calcetín siento que es un libro que tiene temas mucho más disparados, mucho más apartados de la simple física y astronomía que yo solía tratar, ¿no? Incluso en algunos por allá hasta hablo de música y de composición musical contemporánea, y cómo se relaciona además con la ciencia, ¿no? Es una especie de comparación de la composición musical contemporánea, o sea, la que se hace para explorar la música y no para hacer cancioncitas bonitas, cómo se parece a la ciencia, en que lo que estás buscando es ver qué más es posible. En fin, metí un montón de temas así y al final también es un libro que me gusta mucho. Es muy distinto en temas del Sol muerto de risa y de las orejas de Saturno, que son otros libros también de recopilaciones de cosas. Eh,
Y justo hace poco, para escribir el libro este, lo estuve leyendo un ratito como para darme una idea de eso, ¿no? Porque también a uno se le olvida lo que ya escribió. Entonces voy y me releo. Y digo, ah, mira, esto quedó bien, ¿no? Esto funciona, esto no. Y entonces lo voy a usar. Y usé algunos ejemplos de ese libro. Entonces, bueno, por ahí va lo que te puedo decir del universo en un calcetín. Tocayo, después de todos estos años dedicándote a esto, no sé cuánto tiempo ya, ¿tendrías ya en estos momentos definido un público, un perfil de público o todavía no tienes claro? Un perfil muy general, porque yo quisiera también no concentrarme demasiado en un solo público. O sea, yo siempre he pensado en el lector y la lectriz, desde luego, inteligente, no necesariamente interesado en ciencia, pero quizás sí una persona pues, que acude a los libros, ¿no? Una persona a la que le guste leer. Es muy difícil escribir libros para quien no lee, porque quien no lee, no lee. Entonces, Claro. sí, es un poquito. Creo que sí estoy pensando mucho en un público que quizá le gusta la literatura y que no sabe que le puede gustar la ciencia. Ese es el perfil más general. No me importa la edad que tengan, aunque posiblemente no sea para gente muy joven, ¿no? Quizá de prepa para arriba, estoy pensando en ese público, más interesado en las humanidades, en las artes, en cosas de estas, que no sabe que le puede gustar la ciencia. ¿Qué cosas le puedo decir para demostrarle que la ciencia también se puede ilustrar, se puede presentar de una manera literaria? Pero más allá de eso, quisiera no definirme demasiado en el público, ¿no? Paréntesis, en la divulgación, todo el mundo da por sentado en automático que la divulgación es para niños y jóvenes. Bueno, yo lo niego categóricamente. Eh, es lo común porque se está pensando que la divulgación lo que tiene que hacer es venir a suplir las deficiencias de la educación, por eso piensan en niños y jóvenes, o que solo tiene el objetivo de inspirar vocaciones, que es uno, pero no el único. Yo creo que no, que la divulgación tiene objetivos, puede tener alcances mucho más grandes, y entonces yo rechazo lo de niños y jóvenes siempre, ¿no? Por eso pienso en este lector y lectriz que no necesariamente es niño y joven. Puede serlo, pero puede no serlo. Y, Interesante. y que ya esté interesado en la ciencia no privativo, pero sí un requisito que se explota muy bien, supongo, porque, por ejemplo, surfear el tiempo-espacio con Miguel de Alcubierre, pues sí requiere de que te interese la relatividad, a lo mejor que conozcas Alcubierre, que sepas de qué se trata más o menos pues esta noción de podernos mover, y eso ya lo hemos mencionado aquí, Sergio, por favor ayúdanos tú explica qué es la métrica de Alcubierre, podernos mover sin violar las leyes de la relatividad en el espacio, porque en este podcast hablamos mucho de llegar de las cavernas a las estrellas, y como lo platiqué con Miguel de Alcubierre, para poderlo lograr necesitamos algo como un warp drive o algo parecido a la métrica del Alcubierre. Platícanos un poquito de eso. Bueno, sí, en ese libro, en el de Surfear el espacio-tiempo, claro que incluso el mismo editor que concibió la idea de aparejar divulgadores con investigadores, que a mí en general no me parece buena, solo que cuando a mí me lo dijeron y me dijeron, ay, queremos que escribas un libro con Miguel Alcubierre, le dije, pues si es mi cuate, claro que sí, ¿no? Si me hubieran dicho, escribe un libro con otra persona que no fuera Miguel Alcubierre, yo quizá hubiera dicho que no, porque no me gusta mucho eso del divulgador y el investigador. Como el investigador es el que sabe la ciencia y el divulgador es el que viene y barre y arregla las cosas, eso lo rechazo categóricamente. Yo soy autónomo, yo puedo escribir yo solito, ¿no? Pero cuando me dijeron, ay, que con Miguel Alcubierre, dije, pues, ¿cómo no? Si somos amigos y además hemos pensado a lo largo de miles y miles de años escribir un libro juntos. Entonces le dije a Miguel, Miguel estuvo encantado, entonces ya lo hicimos. Ahora, este libro sí juega mucho con la idea de que la gente ya sepa algo de Miguel, su historia es muy chistosa porque es muy famoso por un artículo que es básicamente el primer artículo científico que publicó, pero no es de ninguna manera su trabajo más importante para la ciencia. Tiene trabajos posteriores que, como contamos en el libro, que para la ciencia son muchísimo más importantes. O sea, Miguel es un súper fisicazo, ¿no? De nivel internacional, pero es famoso por este artículo en el que estaba él estudiando su doctorado en Cardiff, en el Reino Unido, en el país de Gales, y pensando en la relatividad general, que es su tema, ¿no? Su tema era cómo hacer que las computadoras
pudieran simular las ecuaciones de la relatividad general, que tienen propiedades muy particulares que hacen que fuera muy difícil que las computadoras las trataran. Y Miguel, al cabo del tiempo, acabó ayudando a destrabar ese problema, ¿no? Pero en este artículo, de repente, él lo cuenta así, ¿no? Que estaba viendo Star Trek, que le gustaba él mucho. Y en Star Trek, claro, la nave Enterprise va por las estrellas a velocidades superiores a la de la luz, mientras Einstein se revuelca en su tumba, porque sabemos cabalmente que la teoría especial de la relatividad lo prohíbe de muchas maneras distintas. Y entonces, Miguel, pensando en Star Trek y en su trabajo, de repente se le ocurrió una manera. Primero, simplemente como visual, poética, muy platicadita en el momento en que se le ocurrió, en que tuvo la epifanía, que era, pues si yo pongo una nave, o lo que sea, no tiene que ser una nave, la persona que quiere ir a una estrella, y hago que el espacio se expanda detrás de él, cosa que sabemos que el espacio hace, ¿no? Es el Big Bang y la expansión del universo. Y por enfrente, que se comprima enfrente de él el espacio, en lugar de tener que desplazarse a través del espacio-tiempo, el mismo espacio-tiempo lo llevaría como una ola de un lado para el otro y no tendría que rebasar la velocidad de la luz dentro del espacio-tiempo. O sea, la misma ola de espacio-tiempo lo podría llevar a velocidades arbitrarias sin violar la teoría especial de la relatividad. Y entonces ya después dijo, bueno, pero ahora hay que, desde luego un físico no se queda con ideas. Se me ocurrió esto, ¿no? Uno tiene que poner ecuaciones, que las ecuaciones funcionen. Y así lo estuvo desarrollando rápidamente en un par de días, ¿no? Se levantó tempranísimo al otro día, corrió a la computadora, ¿no? A ver si podía encontrar las ecuaciones de esta expansión y contracción del espacio-tiempo atrás y enfrente de la nave, y las encontró más o menos rápido. Entonces fue emocionadísimo hablar con su asesor, que era el físico Bernard Schutz, y Bernard Schutz se emocionó, dijo, esto está precioso, ¿no? Es una cosa muy bonita, públicalo, definitivamente públicalo, ¿no? Y entonces, bueno, después ya en el libro ahí contamos más o menos cómo todas las vicisitudes que pasó el artículo hasta salir publicado en una revista que se llama Classical and Quantum Gravity, que no vas a encontrar en tu puesto de periódicos, ¿no? Y con ecuaciones, es un artículo muy breve, tiene unas cuantas ecuaciones complejas porque son de la relatividad general, y básicamente dice, pues este sería un mecanismo teórico por medio del cual se puede un objeto desplazar a velocidades arbitrarias, más grandes que la de la luz, todo lo que uno quiera, sin violar la relatividad especial. Es interesante desde el punto de vista de alguien, o sea, digamos, para alguien que se interese en la teoría general de la relatividad, es muy interesante saber que esto está permitido, que esto lo permite la teoría. Entonces para Miguel y para Bernard Schutz, yo creo que era mucho más eso que lo que se convirtió después, ¿no? Porque la gente, pues cuando salió publicado el artículo, inmediatamente lo agarró la revista Discover y le hicieron una página central con caricaturas en las que un monito que es Miguel, un dibujo de Miguel, explica cómo son estas cosas, y también lo llamaron a un programa de la BBC, ¿no? Eh, y entonces, como salió al mundo esta idea, fue como, aquí está el físico que ha descubierto cómo viajar más rápido que la luz para viajar a las estrellas. Que no es exactamente eso, porque práctico no es el método, ¿no? Teóricamente es interesantísimo porque te dice, acá está, cuando decimos que la teoría de la relatividad prohíbe viajar más rápido que la luz, estrictamente no es cierto. Pero no quiere decir que mañana vayamos a construir el Warp Drive. Pero el caso es que, bueno, todos los trekkies del mundo se volvieron fans de Miguel. Lo invitaron a montones de lados y muy bien, aunque él dice, te lo debe haber dicho él también, si platicaste con él, que es tú, que en el fondo está un poco harto de eso, ¿no? Eh, y además, insisto, tiene trabajos mucho más importantes. Entonces, para acabar con el asunto del libro, cuando nos dijeron, ay, escriban este libro porque el Warp Drive, tanto Miguel como yo, bueno, lo platicamos y juntos decidimos, no puede ser solo sobre el Warp Drive, porque de ninguna manera es el trabajo más importante de Miguel. Va a tener que estar el Warp Drive porque por eso quieren hacer el libro y por eso lo va a leer la gente. Pero vamos a hablar del trabajo verdaderamente importante de Miguel y de la trayectoria de Miguel como típica de un científico, incluso las partes administrativas y cómo llegó a ser director del Instituto de Ciencias Nucleares y todo eso. Entonces, ese es el libro y que creo que quedó muy bonito y entrañable. Entonces, creo que ese libro sí quizá va a apelar más a quien ya se interese en la ciencia, aunque, quién sabe, porque digo, quedó bonito, pues las explicaciones antes de que platique Miguel, ¿no? Que básicamente las escribí yo, pues las hice con las mismas ideas que ya platiqué aquí, ¿no? Cómo hacer para ilustrar estos conceptos complejos
a partir de cosas que todos podamos ir entendiendo. Sergio, yo quisiera lanzar de mi parte una última pregunta. Me quedé pensando en esto de que decías que, bueno, se piensa que la divulgación, o a veces se piensa erróneamente que la divulgación solo es para niños, em, pero me quedé pensando en justo, como me hiciste regresar a mí en la secundaria y dije, chin, o sea, neta, yo era de las que no pasaba física, no pasaba química, qué fregados era un enlace covalente, cómo iba a sacar, ya sabes. Entonces, sin embargo, me interesa la ciencia. Entonces, ahora que ya crecí, que me pasaron mis profes por pura bondad, yo creo, estoy disfrutando mucho, por ejemplo, un libro que se llama Un verdor terrible de Benjamín Ajá, Labatut. sí. Si para la audiencia no lo han leído, Benjamín Labatut es un autor chileno Chileno, sí. que, bueno, este libro me tiene fascinadísima porque por sus páginas desfilan personas, bueno, científicos, justo como Fritz Haber, el padre de la guerra química, el matemático Alexander Grothendieck, también Erwin Schrödinger y Heisenberg. Entonces, para mí, a través de la literatura, no sé si determinar esto, catalogar este libro como divulgación científica, porque también es literatura, se me han abierto otras puertas hacia la ciencia que no son el aula. El aula es donde por primera vez conocí la ciencia. Entonces el aula me parece en retrospectiva como una jaula. Este, La jaula. Así que todo eso fue para decir, hay personas como yo a las que nos gusta la ciencia, pero que simplemente no nos entra en el aula. Eh, ¿Qué haces tú con cómo enfrentar ese problema? ¿Cómo enfrentar el problema de que hay personas a las que nos gusta la ciencia, pero que también le tenemos miedo? Bueno, Sí. ese es exactamente mi público, tal cual. Y fíjate, me estaban preguntando hace rato quién era mi... Ahí está, ese es. Y paréntesis, yo opino que la buena divulgación es literatura que se refiere a la ciencia. Hay divulgación de muchos tipos, pero la que a mí más me gusta, yo diría que Cosmos es literatura, yo diría el libro de Labatut es literatura, y a mí me gustaría pensar que por lo menos algunos de los míos están hechos con aspiraciones literarias, y es esa la idea, que encante sin que, a ver, esto no es para enseñar, ¿no? No vas a aprender qué es el enlace covalente. Bueno, igual sí por ahí, ¿no? Pero ese no es el objetivo. El objetivo justo no es ese, no es aprender, es la ciencia como parte de la cultura y sin ninguna ecuaciones, sin asustar a nadie, ¿no? Yo incluso cuando he dado clases de física he acabado haciendo una clase muy divulgativa donde la premisa principal es no tengas miedo, ¿no? No, aquí nadie te va, nada te va a morder aquí, ¿no? Es más, tienen 10 en los exámenes. Y eso es justamente lo que yo quiero y esa es la buena divulgación para las personas como tú, Maritza, que describiste perfectamente el público al que yo le estoy tirando. Sí, porque justo es como un agujero nuevo, un agujero negro y espaguetificarte suena como de fantasía y suena de película, pero yo, o sea, no voy a poder acceder, no tengo el lenguaje para acceder a esas explicaciones. Así que es muy afortunado que tengamos a divulgadores de la ciencia que nos traduzcan ese lenguaje al que conocemos, ¿no? Qué bueno que dijiste traducir, porque yo creo que es exactamente eso. Como fui traductor mucho tiempo, al mismo tiempo que divulgador, me di cuenta que es una traducción y además hay muchos conceptos, como el de hoyo negro y muchos otros, que se pueden entender sin necesidad de las ecuaciones, por lo menos lo principal. Y la idea es que el divulgador encuentre esos, cómo hacerlo. Y conceptos que nos explican y instrumentos metodológicos o incluso artilugios que nos ayudan a comprender, a abrazar el mundo. Esto lo digo, por supuesto, para hablar de tu libro más reciente publicado ya, que es El mapa es el mensaje. Ya para cerrar, platícanos un poquito de ese y Marshall luego ya. McLuhan. Déjame prender una luz para que me vea yo.
Sí, esto para, digamos, cerrar los publicados y ya de colofón nos dices cuáles siguen, pero el mapa es el mensaje, es bueno, tu libro más reciente y esta metáfora de cómo la manera en la que nos representamos el mundo, digo, eso es lo que yo puedo decir con respecto al título, dice mucho de qué es lo que queremos ver de él y cómo queremos encontrar dentro de él. Pero platícanos un poco, habíamos partido de cuáles fueron los retos y cuál fue la idea, qué crees que lograste, qué fue lo que crees que quizás es clave para haber abordado los temas que abordas en tu libro, El mapa es el mensaje. Pues a mí me gustan mucho los mapas como a tantas personas, pero me gustan no solo por su utilidad y por cómo, bueno, se construyen a partir de principios astronómicos, ¿no? Cómo puedes demostrar sin salir de la Tierra hace 2500 años que la Tierra es redonda y todas esas cosas, pero además el mapa como metáfora es una cosa maravillosa porque un mapa finalmente, un mapa es una representación plana de una cosa que es esférica. Entonces, el mapa necesariamente tiene que falsear la esfera, tiene que traicionar a la esfera de alguna manera. No hay manera de hacer un mapa que diga exactamente lo que dice la esfera. Entonces, eso quiere decir que cada mapa es una representación y como representación tiene un objetivo, ¿no? Tu mapa puede ser para los navegantes, tu mapa puede ser, puede tener muchos otros objetivos y entonces haces una representación de lo esférico en lo plano distinta, una proyección cartográfica distinta. Ninguna dice la verdad, pero todas falsean la verdad para mejor decir una verdad específica, que es el objetivo del mapa. Entonces, eso como metáfora se me hace fabuloso y creo que lo exploté en el libro. Desde luego, poquito a poquito fui llevando, ¿no? Voy llevando al lector hacia todas estas cosas, incluso sin decir en ningún momento, vamos a demostrar que la Tierra es redonda. De hecho, les cuento cómo me di, en el libro cuento cómo me di yo cuenta que la Tierra era redonda. Bueno, una de las varias veces en que me di cuenta volando en un flight simulator, pero bueno, eso ya lo leerán ahí, ¿no? Y eso me ayudó para explicar la diferencia entre, ¿no? ¿Qué quiere decir sobre la esfera, la curva menos curva, que es el camino más corto entre dos lugares, que es el que buscaban los navegantes? O sea, una geodésica, y todo eso a partir del Flight Simulator. Y luego ya usé la metáfora de los mapas para muchas otras cosas, ¿no? Hablé también de un organismo que es un moho mucilaginoso que se propaga así por todos lados. Si ustedes han ido al bosque y han visto troncos podridos, esa cosa amarilla gelatinosa que está por ahí, es ese organismo. Y ese organismo, su mecanismo de encontrar comida resulta que lo hace ideal para encontrar caminos más cortos entre dos puntos, incluso cuando hay obstáculos, cuando hay... Y entonces resulta que se ha usado este organismo para trazar mapas, sobre todo para tender redes de ferrocarril, ¿no? Por sus habilidades. Entonces, bueno, y ese es otro de los temas que trato ahí, ¿no? Después de haber explicado la cartografía y la astronomía y cómo se sabe que la Tierra es redonda por otros medios, no nada más el Flight Simulator, ya después salimos, nos alejamos de las costas estrictamente cartográficas y pasamos un montón de metáforas mapísticas. Y de eso se trata el libro y yo me divertí mucho escribiendo. Sí, qué maravilla todas estas maneras en las que has estado abordando estos diferentes temas. ¿Cuáles siguen? Ayer publicaste en Facebook que entregaste dos. Uno tiene que ver con escribir sobre ciencia, es decir, el tema no le fallamos, compañeros. El tema de escribir sobre ciencia también es el tema de su próximo libro. Y no lo sabía, ¿eh? Pero ahorita nos lo está platicando. Platícanos un poquito de ese y del otro. ¿Cuáles son los próximos libros que vas a publicar? El de escribir sobre ciencia fue un encargo, resulta que justo creo que regresando del aeropuerto de La Fila el año pasado, me llama mi amigo Tomás Granados, que es un gran editor, fue alguna vez editor de ciencia del Fondo de Cultura Económica, tiene su propia editorial que se llama Editorial Grano de Sal, yo lo conozco hace mucho, es un editor fantástico, y me habla con la propuesta de escribir este libro para la colección que están haciendo ahora, que se llama la colección de Ciencia del Ciudadano, una cosa así. Y entonces yo le dije, pues es que esta es una oferta que no puedo rechazar. Tenía yo un problema y es que justo en octubre, un poquito antes, yo había quedado con Siglo XXI de darles un libro que tenía yo como arrumbado por ahí, no tenía el tema, ya había empezado un libro hace muchos años y lo había dejado ahí arrumbado pensando yo que no tenía editor. Entonces estaba ahí arrumbado el libro. Luego por ahí me enteré que siempre sí tenía editor, ¿no?
O sea, para acabar pronto, yo pensé que no les interesaba en siglo XXI y bueno, resulta que sí les interesaba, nada más que no tenían habilidades de comunicación muy buenas y yo pensaba que no. Entonces, cuando me enteré que sí, pues ya quedamos en que yo les tenía que escribir este libro. Entonces, cuando me habló Tomás, yo ya tenía prometido este otro libro, ¿no? Que se llama El libro de las anomalías. Y entonces le dije, sí, no puedo decir que no, es terrible, pero te tengo que decir que sí, y a ver cómo rayos le hago, ¿no? Porque además me dijo, queremos que salga para la próxima FIL. Yo dije, en la torre. Si me dices que tengo un año, bueno, pero si me dices que tiene que estar entregado, le dije, ¿cuál es así el máximo, máximo, máximo? Me dijo, el 31 de agosto. Y yo dije, pues a ver cómo le hago. Bueno, me he pasado un año verdaderamente, no se los recomiendo. Ha sido muy, muy, muy difícil, muy intenso, muy estresante. Pero el primer libro lo entregué antes, en julio y este pues lo acabo de entregar ayer. Y el primer libro, el libro de las anomalías, es sobre, el tema general es esas veces en que surge en la ciencia algo que no cuadra con lo que sabemos y entonces cómo siempre se abren dos vertientes en la comunidad científica, ¿no? La ciencia como una creación colectiva, ¿no? No el científico individual y el genio, eso me choca, ¿no? Sino la ciencia como una empresa colectiva, cómo se divide en dos, siempre hay los que están tratando de encontrar por ejemplo, nueva física para explicar la anomalía y los que dicen, no, no, tiene que haber un error. Y no están enemistados, es nada más, a unos les interesa una cosa y a otros otra, y como algunas anomalías al final se resuelven con que, uy, no, pues es que era un error y no habíamos tomado en cuenta esto, pero el proceso de darte cuenta de eso es muy interesante e ilustra muy bien cómo funciona la ciencia, y hay otras anomalías que sí acaban en una nueva teoría, ¿no? Y de eso se trata el libro. Eh, ese no estoy seguro. Se supone que también sale este año, pero no me han dicho nada, entonces no sé muy bien. Y esos son los dos libros que están ahí en puerta. Bueno, ya me pidieron otros, pero Pues por algo, y qué bueno que tajaste, que aceptaste y que te aventaste este año estresado para beneficio de los que nos gusta leerte. Supongo que nos veremos en la próxima Feria Internacional del Libro que ya se acerca en un par de meses para que ya vayas a ver el huevo y lo cacareemos juntos y que disfrutemos y nos saludemos para compartirle también a nuestros amigos aquí de la audiencia, pues ahí un poquito más de tu trabajo. Pero para beneficio de todos los que hayan escuchado y se hayan interesado, vamos a poner las ligas y las referencias de los libros, como nos los pase Sergio de Régules, específicamente los mencionados, más los otros que no mencionamos, en los que no nos pudimos meter, también de la revista, de la cual es coordinador científico, la revista Cómo ves de la UNAM, ya no alcanzamos a platicar de eso, quizá esa sí la dejamos para otro momento, y pues me parece que esta cruzada y esta odisea y estos años que has ido formándote, eh, claro que son algo súper valioso para los que nos gusta leer, los que nos interesa escribir o lo que nos interesa hacer mejor los trabajos como lo que hacemos aquí en Cosas de Sapiens, que es divulgar, tratar de aprender, agarrar y poderlo compartir. Así que espero con ansias ese libro sobre escribir sobre ciencias, puesto que ese y otros manuales que me pudieras también recomendar, los pondremos en claro. la descripción del episodio, pero ese es pues entrenamiento directo para Sapiens que quiere comunicarse con Sapiens y para nosotros es muy valioso. Sergio de Régules, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartirnos, muchas gracias por escribir, por estresarte, por aventarte otros 2 libros más y si te piden otros 3, pues ojalá que también los agarres, compadre, ni modo, el próximo año a lo mejor también va a ser así. Dime, Sergio, adelante también. Sergio, el Yo otro Sergio. quisiera no desaprovechar la presencia de Sergio Regules aquí para las recomendaciones del próximo libro que posiblemente Maritza va a presentar en la feria, que se llama El origen de las especias. No sé si han oído hablar. Ella tiene 4 capítulos. Uno es el caso de la pimienta negra, la discriminación de una especie frente a la sal, Claro porque que el no. clavo de olor nunca se baña. El tercer capítulo es cilantro, el disfraz que usa el perejil para no ser descubierto jamás, el uso y abuso del orégano en un menudo mediano. Son los capítulos que tiene Maritza preparados en este libro, El origen de las especies, que esperamos que si el tocayo nos ayuda, se pueda presentar en la fila este año. Uy, no, qué maravilloso tema, Maritza, no, yo ya quiero leer ese libro. Ya me dio hambre, ¿no? Es lo único que lograste, que me diera hambre. No, pues un gusto haberte tenido aquí con nosotros, Sergio de Régules. Gracias, Maritza, gracias, Tocayo, gracias, Víctor, fue un placer. No, el placer es de nosotros. Muchas gracias que nos acompañaste. Muchas gracias por todo tu trabajo. Y
y por las recomendaciones que nos vas a dar, porque sí queremos mucho que nos digas algún otro de esos manuales de los que tienes muchos y que te han servido. Y muchas gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales que se llaman Cosas de Sapiens. Las referencias mencionadas en este episodio, especialmente todos los libros de Sergio de Régules, estarán en la descripción del episodio. En donde encontraste ese episodio, búsquele ahí la descripción. Ponemos las ligas mencionadas y algunas otras que quiera compartirnos nuestro invitado de lujo de hoy, Sergio de Régules. Recuerda que si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.